Nueva emisión de On The Record, en este caso, así como fue el reportaje, por ejemplo, con Federico Trucco, el dueño de Bioceres, nos corremos mínimamente, y no tanto, de lo que es la agenda habitual de este programa y nos metemos en el mundo del deporte. Es una conversación con alguien a quien le tienen que prestar especial atención, particularmente los hinchas de River, pero los hinchas del fútbol en general, porque la idea es recorrer todo lo que ha sido el proceso de transformación de River en los últimos años, también el proceso personal, si vamos a conocer a la persona detrás de lo que es la figura pública, pero también vamos a hablar del fútbol argentino y de lo que puede ocurrir de acá en adelante. Estoy hablando de Stefano Di Carlo, que es secretario general del Club Atlético River Plate. ¿Qué dice, caballero? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Bien? va? Muy bien. Bueno, gracias por estar primero que nada. Quiero arrancar con algo para la gente que excede, o alguna también que habite el mundo River, que no te conozca. Yo hago una presentación como me parece a mí, digamos, ¿no? Deliberadamente, arbitrariamente, que es una persona nacida y criada en River, con un apellido y con un recorrido de linaje, de alguna manera, de lo que tiene que ver con la historia de River, y además una persona clave de lo que fueron las gestiones, primero de Rodolfo D'Onofrio, que estuvo acá también, dicho sea de paso, estuvo Rodolfo en esa misma silla, y hoy en lo que es la gestión de Jorge Brito también al frente o en la presidencia de River. Corregime alguna de esas cosas, si me equivoco, después vamos a hacer doble clic, pero si vos tuvieras que contarle a alguien quién es Stefano Di Carlo, ¿cómo arrancarías? ¿Cómo sería tu presentación para alguien que no te conoce? No, bueno, primero, gracias de nuevo por la invitación. Y yendo a los efectos de esta entrevista, te diría que dirigente de River desde hace 12 años en la gestión, con responsabilidades bastante relevantes en lo que tiene que ver con la gestión, acompañando un proceso muy largo que le ha dado mucho crecimiento al club y que le ha dado, en mi opinión, muchas cosas positivas y un proceso que ha sido muy, muy positivo para River, en el que he estado involucrado, primero, como bien decías, con D'Onofrio, ahora con Brito, y que nada, que he puesto mucho tiempo y esfuerzo, como muchos de los que estamos, para que los resultados sean los que vemos. Cuando uno mira eso, cuando uno mira la gestión y cuando mira además digamos, la composición de, lo digo rápido, digamos, lo que fue el management de River desde la primera presidencia de D'Onofrio hasta la presidencia de Brito hoy, lo que ves gente con mucho desarrollo profesional, ¿no? En lo suyo, mucho recorrido y tal. ¿Por qué crees que existió esa aceptación de gente que, bueno, Brito antes de ser presidente fue vice de D'Onofrio, qué sé yo, mucha gente que ha pasado por el club y que está todavía en el club con mucho desarrollo profesional? ¿Por qué crees que hubo tanto compromiso de todo este equipo? No, yo creo que esas son las cosas increíbles que genera el fútbol, ¿no? Y justamente la condición de sociedades civiles de los clubes de fútbol, que una cosa tiene mucha relación con la otra. Quizás mucha gente no lo sepa, pero digamos los dirigentes de los clubes no tienen una remuneración por la tarea y el tiempo que brindan a cada uno de sus clubes, son actividades ad honorem. Si yo te preguntara al revés, ¿cuánto cuesta la hora hombre de Jorge Brito hoy? Sí, Bueno, no sé si pagar. River la podría pagar. Claro. Sin embargo, está ahí involucrado, poniendo su tiempo, su prestigio y su cuerpo, igual que Rodolfo antes, para todo lo que tiene que ver con cambiar el club, ir en un sentido determinado, buscar un norte, que es el que perseguimos ya de 2013, que fue el año que nos tocó asumir. Estamos hoy a 12 años de la administración del club, y en ese sentido yo creo que son esas cosas inexplicables, si tuviera que dar respuesta a la pregunta, no solo en River, sino en tantísimos clubes, incluso de barrio, clubes chicos, clubes grandes, clubes que están infinitamente alejados de Buenos Aires, con dinámicas distintas, con deportes distintos. Para mí es parte de la identidad cultural de los clubes, que se gestan todos en torno a 1900 y que tienen una lógica que se fue perpetuando en el tiempo, pero que han generado algo en la gente y en todo aquel que se involucra, se compromete, y ni hablar la condición de hincha que subyace siempre, que hace que uno esté dispuesto a dar todo, digamos, sin esperar nada. Obviamente siempre hay excepciones, para bien, para mal, pero es un poco el fragmento famoso del hincha de Dijépolo, ¿no? Claro. Dijiste al pasar que esto tiene que ver con la condición de sociedades civiles. Primero, ¿por qué? Si es por esto que decías que los dirigentes no tienen remuneración. Y segundo, hay una discusión que está impuesta ya en la Argentina
de hace algunos años, pero con más énfasis en este último año, que tiene que ver con la posibilidad de los clubes, o con la propuesta, en este caso, de que los clubes se transformen en sociedades anónimas. ¿Cuál es la posición, no sé si es de River institucional, tuya en particular, y por qué hacías la mención, linkeabas el tema del management con las sociedades civiles? No, es que la condición de sociedad civil es lo que hace que exista ese compromiso extraordinario por alguien que viene a administrar lo que es de todos de manera transitoria. Si los clubes tuviesen dueños, no existiría esa búsqueda generosa, voluntaria, decidida. Sería una cuestión vinculada a la rentabilidad y habría accionistas y habría compras y ventas de las acciones de esos clubes. Sería una dinámica totalmente diferente. Esto solo lo permite esta figura. Esta figura también hasta preserva a los clubes. No pueden quebrar básicamente una sociedad civil sin fines de lucro, tan ajenas a los procesos de concursos y quiebras que se conocen, por lo cual es conveniente no solo desde el punto de vista de lo que genera en el otro el involucramiento, el sentir que algo es de todos, sino también hasta desde el punto de vista práctico es la mejor figura jurídica para un club. En lo que refiere a la opinión y la posición de River, de Donofrio a esta parte, es conocida por todos, que es estar a favor de la figura actual, y de que son las sociedades civiles sin fines de lucro, y es en ese sentido, si uno se pregunta, bueno, ¿cambiar para qué cambiar? ¿Por qué? Y uno dice, bueno, hemos llegado hasta acá, tenemos más de 70 títulos, el estadio que tenemos, el prestigio, la exportación infinita de talentos a todo el mundo, un nivel de marca con conocimiento global, 50 disciplinas deportivas, 350.000 socios. Yo preguntaría al revés, ¿quién cree que habiendo alcanzado con este modelo en más de 120 años todos estos resultados o éxitos, como se los quiera ver, porque son efectivamente éxitos, por qué uno va a cambiar? ¿O por qué uno debiera creer que hay un modelo que puede ser mejor que esto? En el caso de River me parece inapelable la posición que tenemos que tener y que es la que tenemos. Hay algo respecto a eso que lo mencionaste en la descripción que hacías de la historia de River, pero que es historia reciente, que tiene que ver con el estadio y con la cantidad de socios. Y a mí siempre hay algo, como soy un joven viejo, que me gusta plantear, que es el crecimiento de River en estos años fue exponencial. Acá me va a salir el hincha, le pido disculpas a toda la gente que esté del otro lado, pero River siempre fue el club más grande de Argentina. Es decir, a lo mejor en este tiempo institucionalmente sacó una diferencia insalvable con el resto de los clubes, pero River siempre tuvo esta dimensión. ¿Cuál es la diferencia? Te lo pregunto, como dirigente, pero también como hincha, ¿no? Mirando para atrás, y ahora quiero hablar de tu historia en el club, que vos encontrás, o el diferencial que vos encontrás en estos últimos años, tanto en el vertical socio, como en el vertical estadio, como en el vertical recurso. ¿Qué descripción podrías hacer de eso? No, yo creo que River, por historia, por tradición, como bien marcabas, y no sé si objetivamente o no, pero River es, en mi opinión, y sí me anima a decir desde el punto de vista objetivo, el club más importante del país. No te digo de su fundación, pero desde la década del 30 a esta parte, por lo menos. Eso responde a la visión de generaciones de dirigentes, al esfuerzo de cientos de deportistas, al amor de millones de hinchas que tiene River. Ahora, cuando hablo de la visión, bueno, ¿por qué la visión? Porque yo recuerdo, mi abuelo me contaba que su bisabuelo, que había sido prosecretario del club y había estado involucrado en la etapa en la que se construyó el Monumental, década del 30, y luego cerrando la herradura en la década del 50, y me decía, bueno, nosotros en un momento advertimos que la gente iba a los estadios a ver a los jugadores, porque los clubes eran incipientes y todavía no había hinchas de los clubes en Argentina, era un deporte que estaba en pleno desarrollo. Y entonces, en ese sentido, esa generación de dirigentes dijo, bueno, nosotros necesitamos crecer en capilaridad, llegar a más gente, ser más. Bueno, ¿qué hacían? Ahí el apodo de millonarios y muchas cuestiones que se relacionan con el interés en ir a buscar jugadores y el interés y la determinación de hacer que esos jugadores jueguen durante varias temporadas en River, de modo tal que esa gente que iba a ver a esos jugadores empiece a ver de manera regular a River, y de esa manera termine ocurriendo que River en gente, ya desde esa época, siendo quizás estando detrás de Alumni y de Racing, se convierta en el club más popular y convocante
importante del país. Y eso, digamos, fue fruto de una mirada, de una visión, y uno podría preguntarse también por qué clubes que están en iguales barrios, no sé, uno es, con todo el respeto del mundo, pero uno puede ser un club del ascenso con 5.000 hinchas y el otro es River, cuando todos se fundaron más o menos en una misma época, con iguales condiciones, con la misma búsqueda y en una zona geográfica parecida. Bueno, yo creo que ahí hay un poco algo de lo que tiene que ver con la historia y el propio devenir de River, que después obviamente se consolida, década del 40, década del 50 y ya 60, con lo que tiene que ver con esta cuestión del fútbol bien jugado, de un estilo, de una mirada en términos de lo que hoy llamamos fair play, pero que tiene que ver con los valores, con el deber ser. Bueno, River en ese sentido siempre ha buscado la ejemplaridad en un punto. Yo creo que lo que se agrega a todas esas cuestiones es quizás hoy la cuestión de una propia narrativa que tiene que ver con una convocatoria y una masificación y una expansión que ha tenido River en términos de gente y de capilaridad, que es no solo más fuerte que nunca, sino hoy River lo reconoce como un activo. Para River, en los valores tradicionales de River era el fútbol bien jugado, la prioridad, salir campeón, la búsqueda del éxito deportivo, la dimensión polideportiva, cultural, educativa. Bueno, hoy River incorpora como uno de sus activos algo que siempre tuvo y que hoy se solidifica más que nunca, que es esto que llamamos el movimiento popular más convocante del mundo, y lo llamamos así porque efectivamente es así, porque es el estadio con mayor convocatoria del mundo, según cualquier ranking que uno pueda mirar, porque es el segundo club con más socios del mundo y camino a ser el primero, porque claramente hay una expresión cultural que ocurre cuando River recorre la Argentina y también la región. Hay una convocatoria, un acompañamiento en cada rincón, en cada parte, que la verdad es desbordante. Realmente uno ve lo que está pasando hoy con la masificación de River, los 350.000 socios. Y acá es donde lo hilo también con lo que tiene que ver con la gestión. Bueno, hemos buscado la manera de democratizar el acceso al club y que la gente se vincule con el club sin intermediación, sin ninguna prebenda, sin ningún amigo que te hace un favor, un dirigente que te ayuda en algo, una filial que te acerca a algo. Bueno, hoy la gente se vincula en forma directa con River, sin estar intermediado por nadie. Eso ha hecho que River tenga una expansión. ¿A qué te referís con eso? ¿Te referís al River? A River ID, que es básicamente, es una herramienta tecnológica que no es el eje. El eje es la decisión de decir, che, ¿cómo hacemos para que nosotros nos vinculemos con los más de 20 millones de hinchas que tenemos repartidos por todo el mundo, sin que eso esté sujeto a un ser humano que te intermedia tu vínculo con River o te hace un favor o te intermedia la manera de acceder a un ticket? Bueno, eso es lo que se ha roto, River se ha abierto, se ha democratizado, y en ese sentido lo que se puso sobre la mesa es la infinita fuerza de su gente, que es lo que ya existía, y que habiendo puesto las herramientas correctas en materia de gestión en la mesa, pudimos digamos, lograr que una cosa y la otra conecten, y ni hablar después que esto se agrega o se corresponde o coincide temporalmente con la cuestión del estadio. En el estadio hemos incorporado 22.000 lugares más, un estadio de 62, lo hemos llevado a más de 84, ahora 85.018, y en ese sentido digo, bueno, tenés un estadio que es casi el doble del segundo estadio de la ciudad de Buenos Aires, tenés los 350.000 socios, tenés la cancha explotada en un partido amistoso contra una selección nacional que reviste un interés relativo en pleno verano con 55 millones de grados a las 10 de la noche, que la gente al otro día tiene que ir a trabajar porque es un día de semana, un día hábil. Digo, y en esas condiciones vos generás la convocatoria de los 85.000 y el sold out del estadio. Digo, acá hay un dato que es nuevo, que no es la masividad de River, su condición de equipo más popular que estaba en la mesa de antes. Acá es, bueno, cómo eso se expresa y se manifiesta con una contundencia que hace que no haya relación con los que siguen. Porque antes siempre hay como las simetrías o asimetrías que puede haber entre los clubes. Y bueno, este tiene un poco más que el otro. Bueno, nunca pasó que en una categoría un club le saque tanta ventaja al que sigue o a los que siguen, incluso regionalmente. Ahora, obviamente hinchas de otros clubes que estén viendo esto, seguramente hincha de Boca, puntualmente no van a coincidir. Y pienso, además, que debe haber algún mal pensado que esté del otro lado, intuir que el número final de la cancha, 85.018 personas, no fue azaroso, digamos, ¿no? No, bueno, yo sobre lo último es una opinión tuya.
Y sobre lo primero, la no coincidencia, yo entiendo, digamos, el dolor que pueda provocar, pero es un dato de la realidad, digamos, que River tiene 85.018 lugares, que se colman partido a partido, y que eso lo hace ya, hace más de 70 partidos consecutivos. Juegue con quien juegue, en el horario que juegue, en las condiciones que juegue, lluvia, no lluvia. Digo, yo entiendo, digamos, lo que puede generar en un hincha de otro club, porque realmente no está bueno si no te toca hacer River. Pero son datos de la realidad, no por eso podemos dejar de decirlo o omitirlo. Decime una cosa, al pasar comentaste, dijiste, mi abuelo me contaba tal cosa. Yo tengo una idea que sobrevuela, pero contame de cero eso. ¿Quién fue tu abuelo? Dijiste mi abuelo, mi bisabuelo. En esta cosa yo te decía linaje de River, que es una palabra, por supuesto, rimbombante, pero que respeta de alguna manera el espíritu de lo que es tu tradición familiar en el club. ¿Quién fue tu abuelo? ¿Quién fue tu bisabuelo? Contame un poco desde ahí, de lo familiar. Bueno, mi familia, digamos, viene de Nápoles. La parte involucrada con River, que es la parte materna. Mi bisabuelo materno, Ángel Di Carlo, se empieza a involucrar a principios de 1900, 1910 más activamente, 1915, en lo que era un grupo de chicos que, digamos, estaban forjando lo que hoy es River. Yo siempre pienso, incluso, perdón la digresión, pero como lo increíble que debe haber sido estar en la cabeza de ese hombre, mi bisabuelo, a quien no conocí, que perteneció a un grupo de chicos, que fundó un club en un barrio, en el barrio de La Boca en aquel entonces, y que tiempo después murió en la década de fines de los 60, principios de los 70, y cómo después vio, ya el día que se estaba yendo y despidiendo de este mundo, el estadio que hoy tenemos, ya con la herradura cerrada, que habían convertido a lo que ellos generaron y forjaron como grupo de chicos en la búsqueda de montar un club, de promover los valores, el deporte, habían construido la pasión de la mayor parte de los argentinos. Entonces eso me parece increíble. Después él se dedicó a su vida contador, sin título. En aquel entonces todavía no estaban ni siquiera solidificadas las universidades nacionales. Trabajar de contador y en paralelo dedicó su vida a River. Tuvo cada vez más preponderancia, yo diría hasta la década del 50, 60, que es cuando se cierra, 58, cuando se cierra la herradura, con el presidente Pardo en aquel entonces, mucho vínculo con Liberty, con Julio de Grossi, que fue quien construyó el estadio, Liberty, que fue quien compró los terrenos, y bueno, en ese sentido formó a sus dos hijos, mi abuelo y mi tío abuelo. Mi tío abuelo hoy día va a la cancha, tiene 93 años y va siempre a San Martín Baja, vitalicio del club, 93 años de vida, 90 de socio. Su hermano, el hijo de mi bisabuelo, pero abuelo mío, fue el que luego fue presidente del club, fue vicepresidente muchos años, hizo toda la escuela, prosecretario, protesorero, todo el recorrido de la política quizás de un club tradicional, de aprender, incorporar, desarrollarse, ir alcanzando cargos de mayor relevancia o con mayores responsabilidades, y fue vicepresidente de Hugo Santilli durante 6 años. Esa es la generación de dirigentes, con después todo lo que fue ese plantel icónico, que no empiezo a nombrar porque todos lo conocemos, que logra primero la primera Copa Libertadores, que logra la Copa del Mundo que tenemos, y que logra en un mismo año la Vuelta Olímpica en la cancha de Boca con el Beto Alonso como ícono y figura. Mi abuelo fue vicepresidente de todo ese proceso, vicepresidente primero, y luego, después de Hugo Santilli, se convierte en presidente del club hasta diciembre del 89, que es cuando nazco yo. No sé si traje suerte o no, pero bueno, es la realidad. Y en ese sentido, después, obviamente, sigue acompañando. Había una dinámica, digamos, la dinámica de los clubes. Yo creo que hoy no es tan así, lamentablemente, pero vos en un club no es la política. En un club somos todos de un club y necesitamos que al club le vaya bien. Y mi abuelo había perdido con Alfredo Daviche, que fue presidente posterior, y después acompañaba y estaba, y en lo que le pedían el tipo se involucraba. Digo, había una lógica en la que por sobre todo estaba aportar al club y no la destrucción, hoy muy frecuente en Argentina, ¿no? El otro. Claro. Titi o Titi. Titi. ¿Cómo fue tu relación con él en relación a River? Es decir, digamos, lo conociste quiero decir, ¿lo empezaste a frecuentar a los 15 años, 18 años, 20 años? ¿O desde que eras chico había una vinculación tuya con River a través de él o con River a través de otra persona? No, yo
de muy chico, mi abuelo fue muy importante en mi formación, en mi crianza, en un punto. Él y su mujer, mi abuela Aida, que juntos, digamos, se ocuparon de mí en muchas cuestiones. Y es en ese sentido que yo, todo mi crecimiento ocurrió dentro de River, porque yo acompañaba a mi abuelo, que estaba todos los días en River. Yo no sabía ni qué iba a hacer, pero estaba ahí, estaba en la confitería con la gente y después estaba en sus oficinas, dentro del club. Y bueno, yo lo fui acompañando, fue la persona que, me acuerdo del día de hoy, siendo infinitamente chico, me mostraba el anillo del club y me decía, este es el anillo y esto y aquello. Y obviamente me lo decía un hombre que había sido parte de no fundador, sí su padre, pero de todo el proceso de la construcción de lo que es para mí la grandeza de River. Y en ese sentido, él no solo me acompañó, sino me empezó a llevar a las canchas. Él fallece cuando yo tengo 16 años, fallece en la cancha, el partido River-Banfield de Copa Libertadores. ¿Muere en la cancha? Tiene un paro cardíaco, está técnicamente en paro y muerto 5 minutos, lo logran reanimar, lo llevan a un sanatorio y vuelve a tener otro paro y fallece. Pero el primer paro claro. Fue River-Boca, Copa Libertadores. A la ida, River Banfield, sí. Copa Libertadores. A la ida, cancha de Banfield, creo que había salido 1-1, partido con lluvia, gol de Gallardo de afuera del área. Y el partido de vuelta, 3-2 ganaba River. Había gol de visitante, la última pelota creo que fue Ceballos, desde la San Martín, estábamos en la San Martín media. ¿Vos estabas con él? Yo estaba al lado de él. ¿Vos estabas con él? Sí, yo estaba, en el momento se cayó, lo agarré yo, terrible. Mucha gente estuvo ese día ahí porque era un día de partido, obviamente, sí. Y recuerdan y conocen el hecho. Y lo que ocurre en ese momento es que la pelota pega en la red de costado del otro lado y pareció que fue el 3-3, el empate de Banfield, y producto de eso el árbitro inmediatamente pita al final y en la percepción desde ese lado era, bueno, 3-3, terminó el partido, quedaste afuera. Pasábamos a semi, que después jugamos con San Pablo, con Brazalete Negro, jugamos por el fallecimiento de mi abuelo, y ahí me dice Estefano, y no termina de decir el nombre, se cae, lo agarro, pido ayuda a los muchachos de seguridad y la gente que estaba ahí, lo logramos llevar atrás de lo que hoy es el palco de autoridades, sí, que es la circulación de los palcos de San Martín, y ahí estaba casualmente, que era muy amigo y su médico, Alfredo Cae, sí, que lo logra reanimar, y bueno, de ahí a una clínica, y horas después otro paro y fallece. Por lo cual digo, mi abuelo, mi vínculo con mi abuelo y mi vínculo con River es lo que atravesó toda mi vida hasta ese entonces, y hoy también desde otro lugar y de otra manera, pero digo, yo en el club me crié, iba mientras él estaba en el club, yo temporadas y temporadas yendo a la pileta, armábamos con mis amigos ya un poco más grandes un equipo de fútbol interno, fui al colegio de River, soy egresado del nivel medio del colegio de River, o sea, no sé, la primera vez que intenté avanzar una chica fue en los quinchos de River, digo. ¿Con éxito o fracaso? No, como siempre. Y entonces ahí, digo, mi vida ocurrió y se desarrolló en River y con mi abuelo al lado, esa es la verdad. No voy a... estoy tentado de ser mercenario de las emociones y preguntarte por ese episodio en particular porque es francamente muy impresionante que tu abuelo se haya muerto al lado tuyo en el medio de digamos, hacia la finalización de un partido por algo que estaba pasando dentro de la cancha. Es decir, si yo, y perdón por lo que voy a decir, pero si yo lo tuviera que mirar de una manera literaria o poética, el lugar donde tenía que pasar, digamos, ¿no? Pero probablemente vos me vas a decir, sí, yo quería que esté más tiempo conmigo y demás. Pero habla digamos, de este recorrido vinculado al club. Vos decías lo del colegio también recién. Hace poco inauguraron el colegio de River. ¿Te pasa algo habiendo ido a lo que creo que se llama instituto en su momento y ahora se llama el colegio River, siendo alguien que estudió ahí y después formar parte de la gestión que hace una obra, que lo mejora, que aparte entiendo que antes estaba en el estadio y ahora está fuera del estadio, lo que permite a los chicos poder asistir incluso cuando hay día de partido? ¿O no te pasa nada? Es como, bueno, es mi trabajo. No, te pasa. O sea, todos tus recuerdos, tu infancia, uno cuando se acuerda, cualquiera, digo, de los que estamos acá, cuando se acuerda de su infancia, ¿de qué se acuerda? De los espacios del colegio. Todos siempre tienen la intriga de volver al colegio que veían gigante para hoy verlo diminuto por la propia diferencia de la percepción producto de la edad. Digo, yo en ese sentido seguí viendo mi colegio los siguientes 20 años y la verdad que sí, no solo por el orgullo que me genera a nivel
personal, haber sido parte de una administración que lleva 12 años, que logró, digamos, después de mucho tiempo, sacar el colegio abajo de una tribuna con situaciones complejas, incómodas, que eso genera desde el punto de vista estructural, y generar un colegio diseñado y pensado como tal, con los más altos estándares, con una inversión. Ahí es cuando digo, bueno, ¿qué son los clubes? ¿Qué son las sociedades civiles sin fines de lucro? Bueno, son eso, son la posibilidad de hacer un colegio de 10 millones de dólares sin esperar ningún tipo de retorno de esa inversión en términos materiales o económicos, sino en lo que significa que vas a formar chicos de fútbol formativo, chicos que dependen de vos, chicos de los que tenés la tutela. Y sí, volviendo al punto, desde ya, o sea, a mí me atraviesa completamente. Yo siempre pienso en la política de River, y debe ser igual en todos los clubes, ¿no? Uno llega, intenta hacer un recorrido, darse a conocer, y lo primero que tiene que hacer, según los manuales de la política, ¿qué es? Contar por qué uno es de ese club, cuál es su vínculo, explicar y darle certeza a los otros que en realidad uno es de verdad de ese club y no es de otro. Digo, bueno, yo en eso, ahí es donde surge la famosa frase que todos usan o usamos de mi segunda casa. Bueno, yo en esto puedo decir que fue mi primera casa, porque yo me crié ahí adentro, porque fui a la pileta de chiquito, porque conocí a una chica ahí por primera vez, porque todo lo que hice lo hice ahí adentro, fui al colegio. Entonces digo, para mí River ofició de casa, fue efectivamente mi primera casa, y lo que creo es que todo eso está y subyace siempre y en todo, no solo cuando inaugurás el colegio, sino cada una de las decisiones que tomás. Yo me acuerdo, era muy chico y me voy a otro terreno, pero era muy chico y veía cómo mi abuelo firmaba un formulario para que alguien se pueda hacer socio, porque estuvo cerrado durante 2 décadas casi la posibilidad de hacerte socio del club. Y recomendado por un directivo, que con buena fe lo hacía, era el sistema que imperaba, firmaba los formularios. Yo tenía, no sé, 12, 13 años ya, y yo iba al colegio del club y pensaba, ¿cómo puede ser que esto, que es de todos los argentinos, que tiene millones de hinchas repartidos por todo el mundo, tengan que pasar por personas para poder ser parte de River, que es lo más sagrado que tiene un club, que son sus socios, que son los dueños del club? Y eso lo pensaba de chico. Y después de la administración, el día que tuvimos problemas por los padrones y las bases de datos en la reelección de Rodolfo, ahí Jorge, Rodolfo dicen, che, bueno, a ver, veamos, reordenemos esto. Y ahí es donde digo, ¿y por qué no aprovechamos? Hacemos algo digital, directamente que la gente se pueda vincular con nosotros, lo abrimos. Bueno, digo, entonces en cada una de las decisiones, cuando repensás la manera de que una persona sea parte de River, yo tengo el orgullo personal de haber sido uno de los dirigentes que aportó un proceso que hizo que hoy River tenga 270.000 socios que no tenía. Y a mí no me importa que esto se conozca o sepa, no se lo tienen que agradecer. Nosotros hacemos lo que corresponde. Lo que sí digo es saber que hoy 270.000 personas son parte de River por una solución que pensamos desde la administración del club, y que era algo que tenía un link cuando yo era chico y veía las restricciones y la dificultad de poder entrar, de poder ser parte, de poder pertenecer, digo, a mí me genera un orgullo enorme. Mira, hay algo respecto a esto que decís que es un link inmediato, imposible de evitar, que es, me parece que es sobre todo para los hinchas más jóvenes, que yo veo un reclamo persistente, una impugnación, una crítica a la gestión, que es una gestión que se alejó del socio. Es decir, hay como una dualidad que es vos contándome lo del colegio, contándome la inversión que no tiene retorno, contándome esta mejora en la accesibilidad, contándome la mayor cantidad de socios, y después una impugnación, o por lo menos yo detecto que es de los hinchas más jóvenes, por ahí para los que este momento de River es la normalidad, ¿no? Es decir, todo este crecimiento institucional, deportivo, etcétera, es la normalidad, y no lo que vivimos los que tenemos un poco más de edad, digamos, ¿no? Tenemos algunos años más. ¿Vos qué respondés a eso, ¿no? A esta idea de que es una gestión que se alejó del socio, que no está cercano, que los toman como clientes, sino como socios? Es decir, ¿en qué me podés decir que le mejoraron la vida al socio que no tenga que ver con la obra, que me parece que está claro, que es explícito? Sí, lo primero que te puedo decir es, nuestro aporte ha sido que esos socios, muchos nuevos y por ahí con poco conocimiento de lo que eran las complejidades y las cosas por las que hemos pasado en River, bueno, que esa gente sea parte de River, felizmente sea parte de River, es el primer aporte. Digamos, que hoy estén en condición de socio reclamando, y lo que digamos se llama la demanda que se va calificando, digamos, que la demanda se califique y que cada vez haya más exigencia. De hace poco tiempo tuvimos
un problema con los molinetes porque intentamos integrarlos a internet para que si un socio tenía un problema y tenía la cuota impaga pudiera pagarla en el momento y que lo que hacía desde su portal de River ID, eso impactara en el molinete en tiempo real. Bueno, eso generó un problema, pero la búsqueda ¿cuál era? Que en tiempo real las personas pudiera solucionar el problema y no tuviera que esperar 10 minutos, que era el peor escenario, el escenario incómodo que hace años hubiese sido un chiste que ese sea un problema. Claro. Bueno, los molinetes se congestionaron, hubo una complicación que obviamente uno lamenta y le da bronca porque trata de hacer lo posible para que todo funcione mejor. Y bueno, se habrá generado a partir de eso filas de 15, 20 minutos. Bueno, en todas las canchas de fútbol argentino se entra así. Y en River eso fue una situación de una criticidad absoluta. Después, en un montón de cuestiones, con reclamos vinculados a cuestiones históricas, bueno, la verdad es que yo creo que hay un parteaguas que es no solo la generación desde el punto de vista etario, sino también los últimos 3 años, que es donde existen todos los socios de River nuevos. Antes de 3 años para atrás, River tenía 80.000 socios. Y esos 80.000 socios eran más o menos los 80.000 socios de siempre y sus familias. O sea, la mía y la de la tuya. Y en ese sentido, esta línea de gestión, con esta mirada, con estos valores, con este norte que empezó, trazó Rodolfo y continuó Jorge, lleva 12 años. Transitamos 3 procesos electorales. Hemos ganado todos por más del 50%, los últimos 2 con más del 70% de los votos. Bueno, esas son maneras de verificar qué grado de adhesión hay a la administración del club o no, y el grado de adhesión es alto. Después, en cuanto a alejarse o no de la gente, yo creo que hay 2 cuestiones que sí han generado un cambio y pueden explicar en parte esa percepción. La primera es que cuando vos cambiás cosas, pagás costos. O sea, la famosa frase, no rompe platos quien no lava platos. Bueno, cuando vos hacés, pagás costos. También yo he aprendido en la administración actual que por qué muchas veces en Argentina, en los distintos lugares, organizaciones, instituciones, no se avanza. ¿Y por qué no se avanza? No se avanza porque todos los incentivos para el tomador de decisión están puestos para no hacer nada. Si uno no hace nada, no tiene cuestionamiento. Si nosotros dejamos, no sé, 10 años las butacas de madera, porque obviamente había otras prioridades, porque agarramos un club quebrado, por lo que fuera, o 5 años, lo que fuere, y no haces nada, bueno, en ese sentido no hay crítica, no hay reclamo. Y vos las podés dejar 30 y no hay reclamo. Si no pintás el estadio 20 años, no hay reclamo. Ahora vos te metés a hacer algo, genera crítica, genera controversia, genera debate, genera... Entonces el aprendizaje ¿cuál es? No haces nada, no pagas costos. Te metés a hacer los molinetes, la búsqueda de la mejora, pagas costos. Bueno, y nosotros hemos tomado una decisión como administración que es la de hacer. Y si hacer trae estos costos, trae incomodidades, trae fricciones, y también a veces hacer requiere decidir, y decidir requiere instrumentar, y los canales y las órbitas y los ámbitos de debate son los que institucionalmente están previstos, la comisión directiva, la asamblea de representantes. Ahora, si después hay un grupo de 100 socios ajenos a eso, que siente que vos no les consultaste, bueno, ¿cómo lo resolves? ¿Qué hacemos? ¿Una asamblea permanente todos los días? No. Ahora, ¿qué haces también? Cuando vos ves que podés haber equivocado el camino, la manera o incluso la decisión, después te juntás. Nosotros tenemos un ejercicio de diálogo que es bastante desarrollado y bastante intensivo. Muchos saben que están en las cuestiones diarias del club. Yo he atendido infinidad de grupos de socios todo el tiempo, en todo momento, por todo tema. Y ahí uno lo que hace es, bueno, a ver, pará, ¿qué pasó? Contame, escucha, anota, incorpora. Porque después también está el otro camino, que es el de la franela de la política. Muy común, muy fácil, muy práctico, muy habitual, que es, sí, claro, tenés razón, fingir cuestiones que no vas a hacer cuando te des vuelta. Y a veces es más efectivo ese camino. Yo nunca lo he tomado y no, pero veo a veces y observo, no en River, digo, en general, y ese camino funciona. Ahora, el camino que tomo yo es me siento, escucho, incorporo, tomo nota. Un día me acuerdo han venido grupos de socios a decir, bueno, la cuota, esto, lo otro, bueno, lo trasladamos, y el presidente, pues fue una decisión del presidente, dijo, no, acá hay que liberar para que el pleno pueda ser simple, que antes estaba restringido, que cuesta, no sé, un 35% menos la cuota. Y bueno, fue una manera de aquel que lo necesitaba poder bajar de categoría de socio a una más económica y poder seguir siendo parte con más o menos todo lo mismo en relación a la posibilidad de ver a River de local. Después nos han dicho, che, en el diseño del estadio ha faltado tal cosa, ha faltado tal otra, no han previsto en los sectores de las populares, no han previsto un montón de cosas que tienen que ver con la comodidad. Bueno, a ver, tomamos notas, más baños, mejor visual, menos rejas, toda una lógica más abierta, más oferta gastronómica, baños universales.
Bueno, anotamos y lo hicimos. Entonces yo en cada reunión me llevo 10 temas, trato de ver en qué punto tiene razón la gente, que todo el tiempo ocurre, porque es el costo de hacer. Siempre va a haber algo que no lo vas a haber previsto, que va a estar medianamente incompleto. Bueno, volvemos con soluciones y lo que no, también la contundencia al momento de decir que no con los fundamentos. Che, mirá, creemos que no por esto, por aquello. Yo me acuerdo una señora una vez planteando que habíamos puesto aranceles a actividades recreativas de socias que usan el club los días de semana. Bueno, esa es una expresión que deben ser 3.000 socios, mayormente vecinos de los barrios aledaños, Belgrano, Núñez, que usan esas cuestiones. Bueno, y nos decían por qué habíamos puesto un arancel, en ese momento 500 pesos adicionales a la cuota para practicar un tipo de gimnasia que antes no tenía arancel. Y me decía, ¿pero por qué lo ponen? Si no les cuesta nada, ¿qué le cambia arriba? Y yo decía, justamente por eso, porque es el sentido de lo que es justo. No puede un hincha del interior profundo de la Argentina, que apenas por ahí puede viajar una vez a ver a River, con su cuota social que paga religiosamente, subsidiar o subvencionar a una persona que, digamos, sí tiene la posibilidad de pagar ese adicional y hacer su actividad sin que al club le genere una pérdida. Por supuesto, no es una discusión de la inversión que River hace en lo social, en la cuestión esta de sostener sus 50 disciplinas deportivas, que 12 años después hay 1 o 2 más de las que había cuando asumimos. No tiene que ver con eso. Un colegio que lo encontramos abandonado y 12 años después tenés un edificio de 10 millones de dólares. O sea, los hechos acreditan que no hubo ningún interés en desandar la inversión en todo lo que tiene que ver con los... Todo lo contrario, todo lo contrario. Ahora, después en los hechos uno tiene que propiciar aquello que tiene que ver con lo que es justo, con la equidad, con entender que no es nuestro. No, nosotros administramos los recursos y el dinero de 350.000 socios de River. Y por eso creo que ahí es donde el sentido de la responsabilidad extremo y estricto, como a veces lo tomamos, te hace entrar en conflicto con situaciones o demandas sobre las que podría ser más laxo y podría decir, bueno, che, dale, que fluya, total. Vos lo que decís es que si escucharas de alguna manera esas demandas y te fuera indiferente el cuidado del patrimonio del club, tendrías de repente menos conflicto de los que tenés digo, me imagino que es tu caso, pero habrá sido el de Rodolfo y será el de Jorge, ser tan estricto con el cuidado de la utilización de los recursos. Es decir, podrías dejar hacer y generaría menos fricción eso. Claro, totalmente. Una equivalencia del Estado argentino. 20 años imprimiendo 10, no sé, lo que fuera, imprimiendo, o 100, imprimiendo dinero desmedidamente, bueno, nos han sometido a todo a vivir con un nivel de inflación, incertidumbre, locura. Bueno, ¿y eso qué es? La postura cómoda, cedo, la expansión. Los recursos son finitos, la sábana es corta, vos tapás acá y destapás allá. Entonces tenés que administrar con responsabilidad. Por supuesto, después tenés que ser humano, cuidadoso, sensible. ¿Por qué uno es así? Porque la esencia de la mayor parte de los que estamos en la administración es esa. Y en ese sentido, el arancel de los 500 pesos. Bueno, luego de hablar 400 reuniones y sobre 400 derivadas de este tema, bueno, habíamos concluido que hicimos una suerte de declaración jurada, autodeclarativa, en la que aquel que no tenía, con un solo clic, no iba a tener que pagar ese arancel. Después, obviamente, comprendés las situaciones. Lo que también muchas veces debe entenderse es que nosotros administramos un exceso de demanda desmedido. Entonces nada va a ser justo. Bueno, ¿y por qué el sistema de ticketing? Y hay 1000 sistemas posibles. Ahora, vos tratás de hacer lo que te parece más justo o lo menos injusto posible, entendiendo que vas a ser injusto porque tenés 350.000 socios y, no sé, 85.000 lugares en el estadio, como por darte un ejemplo. Eso se traduce a todo, porque River, producto de su tamaño desmedido, de su inmensidad, de la demanda, en todos los casos no alcanza lo que el club tiene para poner en la mesa respecto de lo que es demandado por sus hinchas. Yo voy a hacer pis en este mismo momento, pero vos acá podrás conversar con ellos, agarrar tu teléfono, levantarte también, lo que vos quieras. Gracias por permitirme todo esto. Pero quiero hablar de tu experiencia con Donofrio, tu experiencia con Brito y saber si es cierto o no es cierto tu relación con el técnico, con Marcelo Gallardo, y si no fuera cierto, digamos, esa cercanía, igualmente como hincha, como dirigente, ¿cuál es tu mirada sobre él, sobre el proceso previo, digamos, sobre su primera etapa y sobre su etapa actual también? Cuestiones personales tuyas, profesionales, que hay mucho por conversar, pero llama a la naturaleza, así que ustedes dirán. Yo estoy para un tecito, la verdad. ¿Alguien te está ofreciendo un tecito? Yo un cafecito, si puede ser. Ahora sí te hace. No, solo. Sí, muchas gracias.
¿Esto lo sacamos? Lo que acabo de decir. Sobre mi higiene personal. Todos lo sospechaban, ¿no? Stefano Di Carlo, secretario general de River. Hemos hablado sobre el club. Fundamentalmente sobre el club. Alguna cuestión que orbitó lo deportivo. Pero hay una cosa que me parece que es singular, que tiene que ver con la duración y la continuidad del proyecto que tiene River. Es decir, no es tan habitual en Argentina que haya procesos que siempre vayan tratando de progresar, sea en lo deportivo, sea en lo institucional, sea en lo social, con tanto tiempo y con un mismo conjunto de personas que fue el que lo inició. Digamos. No digo que no haya ejemplos, pero no es tan habitual. ¿Qué me podés contar del inicio de ese proceso? Vos tenías, cuando gana Donofrio, ¿qué edad tenías? 24. 24 años. Sí. ¿Cómo arrancó ese proceso? Es decir, ¿por qué vos llegás, además de lo que contaste, digamos, de tu historia en River, pero eso es, digamos, vos entrás al club, o entiendo por lo que me dijiste, que a los 3 años empezás a vivir dentro del club con tu abuelo, pero estos son 21 años después. ¿Qué pasa en el medio para que vos llegues y qué hiciste en aquella primera gestión de Rodolfo? Bueno, yo la verdad que estaba ahí, iba todos los días al club, fui brevemente federado en ping-pong, o sea, iba probando. Armábamos con mis amigos un equipo de fútbol interno, estábamos en el colegio, salíamos del colegio, estábamos 5 horas más jugando a la pelota ahí en el playón. Digo, bueno, esa había sido mi vida, fallece mi abuelo durante el gobierno de Aguilar. Después viene la elección que Rodolfo pierde con Pasarela. Por pocos votos. Por 4 o 6 votos, una cosa así. Yo ahí estaba con mis amigos ya profundizando, intentábamos armar una lista, vincularnos al sistema, intentaba participar. Yo veía a mi abuelo, era mi gran orgullo, como un padre, el tipo que me había formado. Era enfermo de River, iba a todas las canchas de local, de visitante con mis amigos. Había visitantes en ese momento. Y en un momento, bueno, ocurre lo de Pasarela, para mí inesperado. Y cuando ocurre, Pasarela, a quien también conozco por mi abuelo, ¿no? Había vivido en mi casa, en la casa de mi abuelo, cuando mi abuelo era vicepresidente y él llega al club muy joven. Los dirigentes se llevan a sus casas a los jugadores, por lo cual también conocía de larga data Pasarela, su historia, su personalidad, sus valores. Y en ese sentido, cuando pasa lo de Pasarela, yo ahí sí, después de lo de Pasarela, siento que era un momento de, como fuera, poder ser parte, meterse en la administración. Y lo que uno encontraba era que el nivel de racionalidad y de razonabilidad, mejor dicho, de los dirigentes que administraban, era dramático. Es en ese momento que un día le pido a Rodolfo, lo había tratado socialmente en la confitería, en un evento, en el marco de la campaña que él pierde con Pasarela, pero a los 2 años, creo que fue el año del que ocurre lo del descenso, que sí, creo que es ese mismo año que le digo a Rodolfo de tomar un café, que lo quería conocer, que quería charlar con él, desarrollar un vínculo, y ahí es donde le planteé lo que más o menos todos veíamos, que era la única persona disponible para acomodar la situación, para encarar un proceso electoral para el que todavía faltaban 2 años o 3, no me acuerdo. Y en ese sentido, ahí empiezo a desarrollar con él. Me acuerdo de la primera vez que lo vi, fui a tomar un café, vos decís, bueno, ¿cuánto me da Rodolfo? Ya era quien era. Yo era un entusiasta, 22 años, 21 años. Y bueno, el café duró 5 horas. ¿5 horas? Sí. ¿Real? Sí, ¿O estás, sí. es una forma de decir? No, real. Fue ahí en un restaurante que había a la vuelta de Pampa y Alcorta, en esa manzana, hoy polo gastronómico. Sí. Había mucha menos oferta. Gracias, Otto. En aquel entonces. Y en ese sentido, lo conozco. Rodolfo todavía tenía sus dudas, había tenido la experiencia dramática en lo que había sido la elección con Pasarela y demás. Y bueno, tiempo después, él termina resolviendo ir para adelante y empezar un camino. Ahí obviamente lo fui acompañando y gracias. Lo fui acompañando y fui, digamos, tratando de generar volumen. Con River también hay una cuestión que no hay que perder de vista. Es un sistema político absolutamente cerrado. River, vos tenés 20 millones de hinchas.
1.300.000 personas que se vinculan con el club y transaccionan y hacen cosas y lo que fuere. Se vinculan 1.300.000 de los 20 millones en forma digital, en forma no intermediada, como digo siempre. De ese 1.300.000, 350.000 socios. De esos 350.000 socios, te digo los números de hoy, antes era mucho más chiquito. No sé, debe haber 90.000 socios que pueden votar, producto de tener la antigüedad que requiere el estatuto del club de toda la vida. Que son 3 años. Que son 3 años, casi medio, por el momento que se interpreta, pero sí. De esos 90.000, bueno, irán un tercio, 30.000. Entonces, por hacer relaciones rápidas. Sí. Entonces digo, al final la pasión de 20 millones de argentinos se resuelve por un sistema en el que participan activamente, sufragan y ejercen su voluntad 30.000 socios. Entonces en ese momento habíamos, esto en vez de 30.000 era 10.000, era toda una escala, a la escala del River anterior, en materia de socios. Entonces ahí es donde empezamos todo un camino, después empieza el entendimiento con todos los otros actores que también estaban haciendo su recorrido, que se incorporan porque entendimos todos que lo mejor era el conjunto de todos aquellos que veíamos la situación de una manera, la diagnosticábamos de una manera y que creíamos que había que ir hacia otro lado. Ahí es donde se incorpora obviamente Jorge Brito, Andrés Balota, Matías Patanián, como las principales figuras, Darío Santilli en aquel entonces, Guillermo Imbronio, Fernando Guarini, un montón de dirigentes que acompañamos a Rodolfo. Yo era como el que estaba con Rodolfo de antes que ocurriera toda esa fusión. Y ahí es donde asumimos. Rodolfo me pregunta qué lugar quería ocupar. Le pedí estar a cargo como dirigente. Después está la parte profesional, los gerentes. Pero como dirigente del área de comunicación, me dijo que sí. Obviamente siempre no solo me ha ayudado toda la vida, sino me brindó su confianza, igual que Jorge después. Y ahí empecé ese camino. Yo fui el primer mandato de Rodolfo, presidente del departamento de comunicación. Poquito después fui presidente del departamento de educación, después del departamento de sistemas y socios. Después en un momento me dijeron, che, ¿por qué no te ocupás del vínculo con el sindicato del club? Muy importante, 1.200 empleados. Después del departamento cultural, y en un momento tenía una cantidad de áreas. ¿Todo esto en simultáneo? Todo esto en simultáneo, con distinto progresivo, incremental, no todo de golpe. En el primer mandato de Rodolfo, los primeros 4 años. En la reelección de Rodolfo, yo ya voy en la lista. En la primera elección de Rodolfo yo no estuve en la lista porque el estatuto del club requería 25 años y yo tenía 24. Había empezado antes, pero había llegado a la elección con 24. Entonces ahí es donde empiezo todo este camino. La reelección de Rodolfo me incorporo en la lista ya. Y un hecho desgraciado que tiene que ver con el fallecimiento de Guillermo Casio, que fue el primer secretario general del club de este proceso. Un tipo que a mí en lo personal no solo me marcó, sino también me formó, aprendí a trabajar incluso, cosas que exceden ya la gestión de un club, metodología de trabajo, criterios para decidir situaciones críticas, lo mismo que Rodolfo. O sea, son tipos que a mí me han formado objetivamente, y no lo digo de lo que muchas veces se conoce como la formación política, formado en el hacer, el proceso de trabajo, en el proceso de trabajo, en la conducta que hay que tener frente a situaciones determinadas. Para quien no lo conoce, un tipo impresionante también, además digo, de River, en su desarrollo profesional. Total, ¿no? Fue presidente del Coloquio de Idea, presidente y CEO a la vez de IBM, creo que el único. Una persona extraordinaria. Distinta, sí. Fallece desgraciadamente, él en la reelección de Rodolfo, ya la fórmula era Donofrio, Brito, Casio, y cuando fallece ahí es donde Rodolfo me propone como vicepresidente del club, Jorge lo convalida, y ahí en el segundo mandato, que es donde ocurre Madrid y los hechos más destacados de nuestra historia toda, deportiva y toda, es donde hago de oficio de vicepresidente, ahí con las mismas áreas a cargo, pero ya desde otro lugar, con mayor relevancia desde el punto de vista institucional. Después viene el proceso de Jorge, donde se acuerda que era la continuidad del oficialismo, y ahí es donde Jorge me propone, vuelve a confiar en mí y me propone ser secretario general del club, alternar, pasar de vicepresidente segundo a secretario general. Y ahí es donde ocurre el otro granito, que es la cuestión del despegue en términos de obras, de infraestructura, de expansión, de ingresos comerciales. Y como con Rodolfo fue el despegue y el quiebre histórico, difícil de superar, que es el desafío siempre, pero difícil de superar en materia de fútbol. Entonces digo, yo me acuerdo cuando mi abuelo, cuando era chico y mi abuelo me quería convencer de ciertas cosas en las que él creía, una de ellas, la de River, a la que adherí rápidamente.
me decía, mirá lo que es River. Y me hablaba de dos cosas. Me decía, mirá el estadio que tenemos y mirá los títulos. Y mirá cómo juega el fútbol, y mirá los equipos, y mirá la máquina, y mirá... Entonces a mí cuando me hizo de River mi abuelo me hablaba de los títulos y del estadio. Bueno, eso es lo que le han dado Donofrio y Brito a River. Los títulos y el estadio, digamos. Ellos han honrado la historia de River. Ni hablar después, otro pilar de este proceso, la figura de Marcelo Gallardo. No solo Pará. la leyenda... Quiero hablar ahora en un cachito de Gallardo. Te interrumpí, pero déjame... ¿Se puede tomar café acá? Sí. ¿Se puede tomar café, sí? ¿Con edulcorante o no? Sin edulcorante, ¿no? muchas Solito. gracias. Bien. Sabes que lo endulcé mucho, ¿no? No estoy pidiendo nada. ¿A mí o al té? No, a vos no. Estoy diciendo nada más que endulcé demasiado el té. Es un dato de la realidad. No estoy exigiendo un nuevo té. No, no, no. No estoy haciendo eso. Si ustedes voluntariamente quisieran hacer otro té, es cosa de ustedes, ¿no? Yo no lo estoy pidiendo. Pero tiene que ser voluntario. Conozco gente que se maneja así, es complejo, lo entiendo. Tema vicepresidencia. ¿Vos fuiste el vicepresidente más joven de la historia de River o yo tengo mal el dato? No, es así. Fui el más joven, obviamente después de la generación fundadora, ¿no? Como Sí. era un grupo de chicos que fundó River. Después de esa generación fundadora, fui el vicepresidente más joven con 29 años. 29. ¿Hoy tenés? 35. ¿Qué te pasó? No, viste que hay gente que no se acuerda. Que de golpe... No, pero como una vez un amigo me dice, estamos haciendo una nota y me dice, ¿qué edad tenés? Le digo 32. Y me dice, ¿pero qué te pasó? ¿Fuiste a la guerra? ¿Dónde estuviste? No, escuchame una cosa. Gracias. No, por favor. Una gentileza. La obra de River, del estadio, y lo planteo porque parece una cosa que es soplar y hacer botellas a veces. Bueno, vamos a hacer una obra. Y vos ves, por ejemplo, la cantidad de veces, y esto lo digo de veras, lo anterior me estaba con la camiseta puesta, ahora no. Pero, por ejemplo, Boca, que de hecho estas últimas semanas también hubo un nuevo intento, un nuevo planteo, una nueva propuesta para hacer la obra del estadio. Son muchos años en los cuales quiere o terminar la cancha o hacer una cancha nueva o agregarle cosas, etcétera, y no lo logra por situaciones, algunas internas, otras externas al club. Y pongo Boca, obviamente por una cuestión de némesis. ¿Por qué se pudo? ¿Quién fue, además, digamos, de nombraste a Jorge, nombraste a Rodolfo, digamos, en tu caso, como secretario general, ¿quiénes más tienen que ver con eso y por qué se puede hacer y otras canchas no lo pueden hacer? Yo creo que hay dos hitos muy fuertes que tienen que ver con la decisión y la determinación de las personas. El primero fue hacer el campo de juego nuevo, con la tecnología me había olvidado eso. que tenemos, que tiene que ver con un sistema de refrigeración, haber hundido casi 5 metros el nivel del suelo para después crecer y dejarlo 2 metros menos de como estaba antes. Y eso permitió, primero, en pandemia, en el peor momento, cuando era absolutamente contraintuitivo, erogar, una inversión de casi 5 millones de dólares ha sido, no solo era contraintuitivo desde el punto de vista de los recursos, del futuro incierto, sino también desde la complejidad técnica. En pandemia, con el país cerrado, me acuerdo, había los irlandeses que lo hicieron, sí, se llama la empresa, venían y había que hablar con migraciones porque no sabía si era un conjunto de personas que venía a hacer un secuestro o venía a hacer el campo de juego de River porque no venía nadie, los aeropuertos estaban vacíos. Bueno, en ese momento la decisión que toma ya Rodolfo como presidente fue clave, también porque nunca hubiéramos podido reubicar a los 50.000 abonados de ese entonces. Nunca lo hubiéramos podido reubicar. Entonces aprovechamos un año donde no se jugó al fútbol. Y eso no fue menor. Y eso generó haber bajado 2 metros el campo de juego, que después te dé el nivel para que la pendiente de las tribunas que terminaban en altura pudiera continuar y hacer la extensión hacia abajo. No sabía que estaba vinculada una cosa a la otra. Claro. Los metros que vos ganaste para abajo te permitieron continuar la pendiente, la caída de las tribunas bajas anteriores, existentes en ese momento, y llegar al límite del campo de juego, acercando del punto más lejano de la línea lateral de 35 metros a 11 metros la primera butaca de la línea lateral. Ese fue un primer hito. Y después, ya en el proceso de Jorge,
el otro hito más ambicioso en términos de la complejidad de la obra toda, que fue construir las tribunas, remodelar interiores, hacer el colegio, etcétera. En términos también esto de se puede, no se puede. Yo creo que acá hay una dimensión siempre, obviamente hay planificación, hay mucha seriedad, hay procesos complejos, hay un estudio de lo que se va a hacer, pero también en un punto hay un acto de fe, siempre, y un pequeño salto al vacío. Hay una entrevista histórica de Antonio Liberti, el presidente, uno de los más importantes o el más importante de la historia del club, que compra los terrenos para construir el estadio, donde en el gráfico, en la década del 50, le preguntan por 2 jugadores que había comprado y le dicen, ¿cómo los va a pagar usted? ¿Cómo va a ser? Y Liberti dice, no, esto no pasa nada, es parte de la naturaleza de una organización como River. Y le dice, ¿qué está diciendo? Usted compró 2 jugadores que no puede pagar. Y Liberti responde, no, usted no entiende. Esto explica la grandeza de River. River tiene una enorme capacidad de crearse problemas y luego, obligado a resolver esos problemas, por impulso crece frente a la presión de la existencia del problema inmediato. Bueno, hay algo de eso también, más allá de la seriedad, la planificación, haber ido a buscar a los mejores, a CIS para hacer el campo de juego, o a IDOM, que es una empresa de Bilbao top, que ha hecho estadios top en los últimos 10 años, para no hacer la curva de aprendizaje con un arquitecto que puede quizás estar aprendiendo con vos. Digo. Después está toda la parte profesional y el marco que uno genera para que todo esto ocurra de la mejor manera. Pero después, en un momento, hay un acto de fe. Y bueno, esa determinación y ese no miedo, muy por el contrario, valentía, bueno, la han tenido Rodolfo y Jorge en lo que tiene que ver con esta parte actual, ha sobrecumplido. Lo que se ha hecho en la administración ya de Jorge es una cosa imposible de entender en términos de la escala, una inversión de 200 millones de dólares. Uno ve el estadio de River, la foto aérea, eso que se ve de manera aérea, bueno, ahí hay una inversión de 70 millones de dólares. Los otros 130 millones de dólares están en el colegio, en el predio para el alto rendimiento deportivo que estamos haciendo enfrente y en 80.000 metros cuadrados de interiores que están abajo de las tribunas. O sea, todos conocen, o muchos conocen la torre de YPF en Puerto Madero. Claro, sí. Esa torre tiene 75.000 metros cuadrados. Abajo de las tribunas de River hay casi 80.000 metros cuadrados. O sea, hay más que una torre de YPF. Obviamente, la cuestión de la altura, en una pisada muy chica, genera la percepción de la inmensidad. Y en el estadio, si bien se lo ve inmenso como estadio, nadie imagina que en 4 o 5 niveles, según la tribuna, de distintas losas, se reparten en la vuelta de las tribunas, que son 600 metros, 80.000 metros cuadrados. Todo eso se restauró a nuevo. Se ha ido a la estructura original. Se han restaurado hierros expuestos con fibra de carbono. O sea, es estructural. Y después, el otro dato para mí muy diferencial, es que esto se ha hecho, y ahí rol central, Mariano Taratuti, el dirigente que impulsó y siguió esto y dejó su tiempo y su vida en esta cuestión y lo sigue haciendo. Esto se ha hecho como si fuese nuestra casa. Cuando uno administra lo que es de todo, o incluso la oficina, que es de uno, pero no es la casa de uno. Y bueno, yo no sé si vos elegís, acá lo han hecho increíblemente, no sé por qué, pero no sé si elegís revestir la pared de madera, que es uno de los materiales más caros, o la podés pintar y la gente te va a aplaudir igual y decir, che, muy bien, lo restauraste, lo hiciste a nuevo. Bueno, nosotros hemos hecho todas cosas de la más alta calidad, como si fuera nuestra casa. Nosotros vemos un cerámico torcido y vos decís, che, ¿eso lo permitirías en el baño de tu casa? Acá que lo hicieron mal porque es una cancha y a todos les da igual y esto no es, viste, lo que es de todo no es de nadie. Sí, sí, la frase vieja que todos conocen, bueno, nosotros lo tomamos como propio, llevamos adelante la obra como si fuese propio y llamás a la constructora y cada imperfección, corregir, reparar, elegir el material más caro. Pueden llamar a las 3 empresas, 4 que se adjudicaron las distintas obras, porque cada una por precio se adjudicó al mejor. Pueden verificarlo cualquiera. Nos hemos vuelto locos con la calidad de los materiales, con si el espesor del mármol decía 3 centímetros y mandaban de 2,5, llamarlos y pedirle cientos de metros cuadrados, miles de metros cuadrados de mármol de nuevo, porque no nos mandaron del espesor que habíamos requerido. Y eso no lo digo desde el punto de vista de entrar en la cosa técnica operativa, la chiquita de la terminación de una pared o un piso, sino en la búsqueda y en cómo uno se toma, cómo esta administración, todos nosotros, Brito a la cabeza, Taratuti en su rol, yo acompañando y todos los que estamos ahí, nos tomamos lo que fue esta obra, digamos, haciéndolo como si fuese nuestra casa. ¿Sabés que me surge algo? Das apellidos o nombres de gente con muchísimo desarrollo, ellos, sus familias, etcétera, profesional.
de éxito público, caso de Jorge Brito con la familia dueña del banco, Taratuti también con mucho desarrollo profesional, Casio en IBM, bueno, Rodolfo, ni hablar. ¿Vos qué? Y dijiste, contaste que River, como cualquier club en Argentina, no paga un sueldo a los que son dirigentes y a las líneas gerenciales, digamos, los que trabajan en el club. Vos, y te lo pregunto no como una impugnación, no como una investigación, sino como para saber cuál es la otra parte de tu vida. Te lo digo porque vino hace poco, no a este programa, pero sí a este estudio, Moreno, al margen de las consideraciones sobre él, y le digo, ¿vos te levantás pensando en qué? Y me dio una respuesta, no sé si ensayada o no, genuina o no, pero que dije, está bien la respuesta, que es distinta a la que te da el resto del sistema político. Dice, bueno, yo hasta las 2 de la tarde me ocupo de mi negocio. Yo tengo la ferretería, tengo una consultora, ahora no se está vendiendo, ahora sí, ahora no, y después me ocupo de tal. ¿Cómo es tu vida profesional por fuera de River, que es, supongo, la que te permite solventarte? Porque, y ahora quiero hablar de tu viejo, quiero hablar de tu familia, etcétera, vos no venís de una familia acaudalada, digamos. O sea, vos si no trabajás, entiendo que tenés que trabajar para vivir, ¿no? Eso. Es correcto. Exacto. Sí, mirá, lo primero que te quiero decir una cosa en relación a esto, que ajena a mi cuestión personal. Yo creo que también acá hay una cuestión de la condición ad honorem del dirigente de fútbol, que a veces está mal o queda mal decirlo o es políticamente incorrecto, pero yo lo digo porque no me importa, porque creo en esto. Yo no sé si no debieran cobrar los dirigentes. Claro. Porque es un sistema que restringe, que anula, que expulsa a aquel que no tiene, que no es rico, que no ha podido montar una empresa y poder hacerla funcionar de manera autónoma, que trabaja en relación de dependencia, como la gran mayoría de los argentinos, y tiene su granito de arena y su cuota parte de tiempo para poner al servicio del club que ama, bueno, y no lo puede hacer porque este sistema en el que, digamos, los dirigentes tienen que estar ad honorem, hace que, bueno, pueda ejercer el que tiene más margen y más posibilidades. Yo no sé si esto está mal, está bien. Creo que es un tema que merece ser discutido, merece ser reflexionado. Como digo también, y ahora, perdón, vuelvo al eje, pero la cuestión de tener un club en equilibrio o tener un club con un nivel de gasto desmedido, cuyo resultado operativo es negativo, digo, todos los que venimos de que todo nos ha costado mucho en la vida y de trabajar y de por ahí uno ha podido dar un salto y crecer profesionalmente, pero viene de ser un laburante, de estar en relación de dependencia, de cumplir un horario, digo, para todo aquel que hizo ese camino, también es fundamental que los clubes estén en equilibrio y el entendimiento de esta cuestión está poco extendido en el fútbol argentino. Y si vos no tenés un club en equilibrio, vos tenés menos posibilidades de administrar cuando no sos un tipo que tiene un imperio. Entonces eso restringe, cercena la oferta desde el punto de vista de las personas que están dispuestas a dar su tiempo para que un club sea administrado. Después, en relación a lo propio y el camino que yo hice, yo empecé laburando como todo el mundo. Primero, yo vivía con mis abuelos. Después, en un momento, obviamente mis abuelos fallecen, como te contaba antes. Yo tenía 16 años, tuve una situación de mucha incomodidad, de tener todas las comodidades y el confort, de ser el nieto de un presidente de River, de que tenía la vida resuelta, gracias a Dios. Mi abuelo no le sobraba nada, pero lejos de tener ninguna carencia, tipo que tenía un nivel de vida muy bueno. Bueno, después tuve ciertas carencias, complejidades, de faltarme casi todo. No te digo al límite, no dramatizo, entiendo y conozco muchos casos muy, muy sensibles y lo que es no tener, y me ha costado mucho todo. De ahí empecé mi vida profesional, 17, 18 años laburando, en un laburo normal, como todo, relación de dependencia. Después fui creciendo y después pude ir armando mis propias empresas. Ese es un poco el camino que yo hice. Yo tuve un proceso de desarrollo en el que yo soy licenciado en administración. Producto de eso siempre consideré bueno para entender los procesos, los flujos, qué espera una persona y cómo se puede satisfacer eso y cómo armar un flujo para atender un tema, para gestionar escala de personas. Bueno, a eso le agregué la parte de la tecnología y armé una empresa de tecnología que básicamente tiene que ver con desarrollo de software para digitalizar procesos, para pensar soluciones para empresas, para sector público, para lo que fuere.
Y producto de eso fui teniendo obviamente infinitas derivadas y socios, que no sé si corresponde nombrar, pero digo, a hoy te puedo decir, armé un holding de empresas, tengo 3, 4 empresas, empleamos entre todas a un poco más de 250 personas, tenemos una facturación muy robusta y muy consolidada en los últimos años, y bueno, todo eso a mí me ha costado un parto, y lo veo hoy, lo pienso a la distancia y digo, es casi imposible, porque cuando vos lo ves hoy, decís, che, ¿cómo ocurre que la búsqueda y querer tener mi empresa y el primer microcliente que conseguí, dije, bueno, le voy a pagar a 2 asistentes para que hagan tal cosa, y el segundo dije, bueno, voy a pagar una oficina, y el tercero, bueno, y ahora voy a hacer esto, y cuando encontré un contrato muy grande por primera vez, fui a buscar al mejor profesional y lo asocié, y digamos, y yo por ahí de haber montado todo y haber hecho este camino hasta digamos, retirar utilidades de mi propia empresa, esperé 5 años del momento en que la había armado. Y mientras tanto seguía laburando, compatibilizaba el tiempo con River. Bueno, y así es como funcionan los clubes. Es tal cual te dijo Moreno, digo, los clubes, los dirigentes tradicionalmente llegan a las 2 de la tarde y empiezan a laburar, y mientras hay un gerente que profesionalmente lleva la gestión operativa del área, y hay 8 gerentes que reportan a un CEO, que es el CEO del club, que tiene la administración a su cargo. Ahora, cuando llegamos eso no estaba, eso no era así. Entonces digo, bueno, hubo un camino que hubo que hacer, y mientras uno, en ese camino, donde no existía esa estructura profesional, tampoco era llegar a las 2 de la tarde. Había que hacer malabares, por lo menos para mí y los que teníamos por ahí más incomodidad desde el punto de vista de lo laboral, profesional en aquel entonces. Y entonces digo, hoy la demanda y la exigencia de un club como River, en esta escala y en los 3, 4 cargos principales, 5, te diría, no admite una segunda actividad. Yo creo que ese es el problema que enoja a los socios de todos los clubes. Esto no ocurrió en River, pero sí vi otros grandes donde ocurrió y ocurre, y no tan grandes también, que es cuando los socios advierten que el dirigente toma el club como una actividad de segundo orden, hay enojo. Pero tienen razones en estar enojados, porque el club es una actividad de primer orden si vos estás entre los 5 cargos principales. Pero déjame hacerte una pregunta con eso, con la tranquilidad, en este caso, de ser hincha y socio de un club al que eso no le pasa. Pero si le pasara, o si fuera hincha de cualquier otro club en el que pasa esto, no tiene lógica que si vos, en esto que conversábamos antes, que si vos no tenés la vida resuelta, es decir, tenés que trabajar para pagar, en el mejor de los casos, los impuestos que te cobran y el mantenimiento de tu casa, si tenés la suerte de que sea tuya, y si tus chicos van a un colegio privado, pagar el colegio o salud privada, y si no, cuestiones del orden de la subsistencia mínima. Que si un dirigente de un club de fútbol tiene que trabajar para mantener a su familia, ¿no? O tiene que trabajar el padre y la madre para mantener a su familia. No tiene lógica que el club, si no paga un sueldo, no tiene un ingreso, sea una actividad no de segundo orden en términos de jerarquías, sino de distribuir tu día laboral de 14 horas, 7 y 7, por ejemplo. O cómo se compatibiliza eso, ya te lo digo como dirigente, pero también como hincha, ¿no? Tratando de ser, repito, no en River, que tiene una situación privilegiada, pero en cualquier otro club, decir, che, capaz que el presidente de tal club, o el secretario general de tal club, el vicepresidente de tal club, y tiene lógica si el tipo tiene una casa de grifería y la tiene que atender la mitad del día y la otra mitad ir al club. ¿O no? ¿Cómo ves vos eso? Desde la lógica suena lógico, resulta aparentemente lógico todo lo que decís. Ahora, desde la dinámica de la administración de un club como River, en los 3, 4, 5 cargos de mayor relevancia, es imposible llevarlo adelante si no es tu tarea prioritaria, en mi opinión. Yo, no sé, si trabajo 13, 14 horas, bueno, la proporción es 75-25 a favor de River. 75% de mi tiempo, 70%, lo afecto a River y al seguimiento de los proyectos y tareas y responsabilidades que se me encomendaron, y el otro 25-30% del tiempo a mis cosas. Hoy te puedo decir, lo resuelvo con holgura. ¿Por qué? Porque tengo estas empresas, están todas gerenciadas, tengo buenos profesionales al frente de los temas, tengo una estructura muy, muy grande que me permite, digamos, estar relajado y hacer un seguimiento superficial de las cuestiones que son cruciales para el crecimiento de la empresa o no. Ahora, si no tenés esto, bueno, vivís un calvario. Yo viví ese calvario, hice ese proceso y tenés que hacer malabares y no tiene solución. Obviamente, cuando yo empecé ese proceso no tenía el nivel de responsabilidades que tengo hoy
Entonces fue como calzando milagrosamente, que cuando accedí a responsabilidades mayores había resuelto mi vida, mi desarrollo profesional, había montado mis empresas. Pero digo, esto es un tema no menor. Y también te digo algo, la exigencia de River, y obviamente uno no se puede quejar, esto es así, y gracias a Dios River es así, y hay un nivel de exigencia desmedido. Entonces la gente, la agenda pública te interpela permanentemente, y bueno, vos tenés que estar a la altura y tenés que dar respuesta, y no te podés poner mal y decir, che, mira todo lo que hicimos, No, tenés que bancar, tenés que encontrar soluciones, tenés que encaminar cada una de las situaciones complejas que te toca abordar. Ahora, racionalmente, vos decís, ¿para qué te metés en esta actividad con esta complejidad? Y bueno, eso es lo que genera la pasión y el amor que uno tiene por el club. Y sobre todo, ¿sabes qué? Para mí, la cuestión esta del hacer, de poder decir, che, yo fui parte de esto y yo me voy a ir y todos nos vamos a ir. Somos, como dice también Rodolfo, un accidente en la historia de River y cada dirigente en la de su club. Nos vamos a ir y bueno, y River le va a quedar, no sé, los 350.000 socios que en lo que hicimos fuimos parte y aportamos para que eso se desarrolle. Le va a quedar un predio espectacular enfrente del club, le va a quedar un estadio increíble, le van a quedar los títulos que esta administración le ha dado. Y digo, bueno, ¿por qué te bancás todo esto? Y por eso, por el orgullo que te genera darle o ser parte de un proceso que hizo más grande o más rico al club que amás, rico en valores, rico en no solo en relevancia, sino también en la dimensión a la que va llegando este River hoy, ¿no? Para nosotros ser parte de este proceso es algo que nos enorgullece, y uno al final, ¿qué busca en la vida? En su trabajo, con su familia, estar orgulloso de lo que hace. ¿Qué pensás del técnico? ¿Qué pensás de Gallardo? Y te pregunto una infidencia porque fue muy comentado frente a la vuelta del técnico que vos habías tenido alguna gestión particular respecto a esto por algún vínculo que excedía lo profesional con el técnico. Primero te pregunto si esto es así y si no lo fuera y si la información que tengo es mala, ¿cuál es tu mirada sobre él, sobre lo que le aporta a River, sobre lo que le aporta a la diaria? Porque da la sensación de, ¿viste? De ser un pater family para todos los hinchas, ¿no? Una cobertura, una seguridad, pero no sé cómo es eso del otro lado del mostrador, no del hincha, sino del dirigente. No, yo primero en relación a su llegada, nada tengo que ver. Eso fue una decisión del presidente, de Brito, que entendió que había un ciclo, que había alcanzado, digamos, un nivel en el que, bueno, no había posibilidad de seguir creciendo y desarrollándonos en materia de fútbol, y bueno, y que producto de eso requería un cambio. Y el presidente tomó este camino. Obviamente siempre está la instancia de consulta, el diálogo con el conjunto de todos los dirigentes, como siempre ocurre en todos los temas importantes. Pero no, esa fue una decisión del presidente, con la que obviamente yo, ahí sí te digo, a nivel personal, estoy de acuerdo, celebro. Y después digo, en la relación que uno pueda tener, yo tengo una relación, en mi caso personal, con Marcelo de mucho respeto y de mucha admiración en términos de sus calidades profesionales, de su búsqueda de superarse, de sus niveles de exigencia, yo siempre creo, ¿viste? Si vos no pones la vara acá, no vas a llegar a ningún lado, y por ahí llegas acá, pero bueno, para llegar acá la tenés que haber puesto acá. Hay una cuestión de lo de la famosa frase de la vara alta, la guardia alta, pero en esto te lo llevo a lo de la vara. La guardia alta también, algo no menor en el fútbol, que es permanente y que es una manera también de vivir, de él y de todos nosotros, impregnados en gran parte y autonutridos entre nosotros, entre los dirigentes, cuerpo técnico, esto de la guardia alta, de estar atentos, de advertir, de no distraerse, muy de la génesis de Rodolfo y del proceso de Rodolfo. Y digo, después la cuestión de la vara alta, la exigencia, digo, yo de Marcelo lo único que tengo para decir es la relación es excelente, es de mucho respeto, es afectuosa incluso, pero todo esto está anclado en el profundo profesionalismo y ni hablar en los resultados. O sea, Marcelo ha cambiado para bien la historia de River, y había que cambiar para bien la historia de River. La historia de River es muy rica, la grandeza de River data de más de 120 años. River se ha distinguido y se ha diferenciado de todos siempre a lo largo de sus 120 años de historia. Y a eso, venir a aportarle y aportar lo que le aportó Marcelo y generar los resultados y generar, no sé, nosotros, yo la verdad, 5 eliminaciones a Boca o títulos que se disputaban de manera directa como Mendoza o Madrid, digo,
y después ganar gran parte de esos títulos que le sacaste del bolsillo al otro, digo, eso es un quiebre. Eso, acá en este país se ha hablado de la paternidad, uno más grande del otro, con mucho menos durante 50 años. Acá también hubo 50 años de cuento en muchas cosas. Bueno, esto es contundente. Lo que le ha dado Gallardo a River no tiene precedentes. Gallardo es una leyenda viva y es también presente y futuro de River. Nosotros tenemos templanza y funcionamos como una unidad, dirigentes, cuerpo técnico, jugadores, y esa unidad tiene un norte muy claro, tiene el tipo que conduce y dirige el proyecto de fútbol de River, que es Marcelo Gallardo, que es el tipo más relevante, en mi opinión, de la historia de River, y ese tipo que va hacia ese lugar diseña un proceso para llegar a ese lugar. Y bueno, y aquí hay que creer en el proceso. Y el proceso tendrá baches, sí, los puede tener. Y se pueden prolongar, y se pueden prolongar. Ahora, ¿quién cree en su sano juicio que alguien puede pensar que esto no amerita rediscutir, repensar el rol, el camino? No, acá hay un respeto no solo a la figura, a la historia, y a la calidad de profesional, a la inteligencia, porque el diferencial de Gallardo es la inteligencia al final. Entonces digo, este camino va a funcionar, porque el objetivo tuyo es salir campeón siempre, y para ser campeón tenés que tener más plata que los demás, y tenés que tener mejores jugadores que los demás, y para tener mejores jugadores que los demás tenés que tener más plata que los demás, y para tener más plata que los demás tenés que tener un club más desarrollado en términos de sus áreas comerciales, de su vínculo con el socio, tenés que hacer crecer en tamaño al club para que eso redunde en más recursos, que esos recursos nutran el proyecto de fútbol con más jugadores de más jerarquía y eso redunda en campeonatos. Yo creo en eso ciegamente. Esta cuestión también de la pelota, pega en el palo y entra, pega en el palo y sale, muy frecuente, muchas veces es real. Hay mala suerte en el fútbol, la hay buena suerte, también la hay. Pero cuando vos tenés un proceso sostenido y anclado en cuestiones muy claras, muy determinadas, y eso lo sostenés en el tiempo, funciona. No tengo ninguna duda que River va a volver a ganar en el corto plazo una Libertadores, que River va a volver a salir campeón, que River va a dar la alegría que es inmediata también para atrás. Ya nos dio el ciclo Gallardo antes. Digo, de eso no tengo ninguna duda. Lo que no hay que confundirse, no hay que tener estos momentos de zozobra, de histeria, hay que estar tranquilos, y creer en lo que uno hace. La convicción rige, ordena y determina el futuro de lo que vas a hacer. Te pregunto, por fuera del vínculo que tenemos, hay algunos temas que los tengo que abordar porque son de orden público. Tal vez tiene que ver con esto que decís vos, que es la agenda de las redes, que los periodistas lo trasladamos a la cuestión pública y transformamos en un tema algo que no es un tema. Pero hay dos señalamientos que a mí igualmente me cuesta entenderlos desde el punto de vista de la impugnación, uno de orden práctico y otro del orden personal, pero te los quiero preguntar a vos, ¿qué te hacen? Que es, uno, te vinculan con el expresidente de River, José María Aguilar. Yo te preguntaba antes lo de Donofrio para saber a qué edad tenías vos cuando Donofrio asumió, porque no me daban las cuentas cuando veía eso y preparaba la nota, preparaba esta conversación, pero que igualmente es un señalamiento que se te hace. Primero quiero arrancar por ese y después algo de índole personal que tiene que ver con tu viejo. ¿De dónde viene eso y cuál es tu respuesta frente a ese señalamiento que hace un sector, entiendo que hoy no es representativo, pero un sector por ahora en redes sociales? Sí, yo la verdad no lo sé, no entiendo cómo surgió, ¿viste? Hay cosas que vos podés compartir, no compartir, te pueden gustar más, gustar menos, pero siempre entendés, bueno, ¿qué dio origen? Bueno, yo la verdad no lo sé. Yo cuando Aguilar asumía en River tenía 11 años, 12 años, por ahí. No sé, si pude haber tenido incidencia o relación con ese proceso con 11 años, bueno, sería un joven destacado, que no es el caso. Dicho eso, Aguilar lo conozco, sí, lo conozco. Todos los que estuvimos en la política de River y nacimos y nos criamos ahí, conocemos a todos. Aguilar, a Pasarela, a Davich, a Pintado, a Santilli. Conozco a todos los expresidentes de River desde Hugo Santilli para acá, 1983, a todos. No conocí, no ocurrió que no conozca a nadie. Entonces digo, ¿lo conoces? Sí. ¿Tuviste coincidencias desde el punto de vista de su administración? No. ¿Cómo acreditar? Bueno, tema etario. Yo tenía 11, 12 años. 11, 12 años tenía. Cuando asumió, sí. Cuando asume Aguilar. Sí. O sea, son estas cosas que se instalan en redes
viste que en general hay algo, cuando algo se instala, repito, por más minoritario que sea, hay una instalación, una repetición sobre eso, y entonces uno empieza a incorporarlo porque no ves la tira para atrás. Siempre piensa que algo que se instala está anclado, aunque sea mínimamente, en la realidad. Por eso me llamó la atención cuando me dijiste qué edad tenías cuando asume Donofrio. O sea, no hay vinculación, claro, vos no formaste parte de la gestión. No. 11, 12 años O sea, tenías. formé parte del colegio River, es lo más aproximado temporalmente a esa época. Ok. Bueno, como alumno, ¿no? Sí. Mal archivo mío. Después sí hay algo que es un hecho de la realidad, que tiene que ver con tu viejo. Que hay un señalamiento, tu viejo Yayo Cosa, que se te plantea como si vos no te quisieras hacer cargo de quién es, quién fue o qué hizo tu viejo. Lo cual, yo lo he dicho, perdón que lo llevo para mi terreno, yo siempre lo he hablado esto en la política, cuando algunos peronistas lo señalaban, me acuerdo a Federico Pinedo, por cuestiones que había hecho su abuelo, yo decía, hizo el abuelo, Pinedo está haciendo su propio desarrollo y tal. Pero una cuestión del uso del apellido, el señalamiento de la historia de tu viejo y tal, que en algún momento sí se encapsuló en redes, pero después se exportó a algunos influencers, a algunos sectores por ahora marginales de la opinión pública. ¿Qué podés decir sobre eso? Si es que hay ahí algo que a vos te tabique, algo que no quieras abordar, etcétera. Mira, yo lo primero que te puedo decir sobre eso es, yo vengo de una familia italiana, mayormente con una lógica, descendiente italiana, con una lógica italiana, y eso tiene algunas particularidades, ¿viste? La familia italiana, el viejito no va al geriátrico, se queda con nosotros hasta el final, digo. En ese sentido, desconocer a mi familia es algo no concebible en mi lógica, ni a mis amigos, o sea, yo prefiero quedar asociado a lo peor que pueda ocurrir, en tanto sea mi familia o mis amigos. Digo, eso es desde ya un delirio pensar que yo puedo desconocer a mi padre. Segundo punto, si hubiera una cuestión grave de la que mi padre hubiese sido parte en términos de cuestiones, no sé, vinculadas al delito, a lo que fuere, digo, bueno, sería un tema que también me haría cargo, pero no es el caso. Obviamente acá la gente de las redes, que es gente joven, no mezclan todo con todo. Mi padre es Yayo Cosa, que es famoso por el caso Coppola, que tuvo su resonancia con Mauro Viale, los mediodías de Mauro, etcétera, un nivel de conocimiento brutal para la época, cuando no existían las redes sociales. Claro. Hubiese sido más entretenido hoy en día, tuvo su límite producto de la no existencia de las redes. Y dicho eso, Yayo, que es mi padre, con quien tengo un vínculo profundo desde que soy chico, con más o menos presencia, él, como marca el caso, y los que algunos por ahí, algunos no, muchos no conocen, él particularmente tenía, y ya no, gracias a Dios, un problema de adicciones. Ese problema de adicciones, de consumo de drogas, básicamente cocaína, que es lo que todos, los que algunos saben, no todos, y esa cuestión, digo, a mí no me incomoda en nada, o sea, pero en nada, porque conozco perfecto la temática de adicciones. Él, gracias a Dios, está en un gran lugar, que hace un gran trabajo, que trabaja sobre la rehabilitación. Lo veo 2 o 3 veces por semana. De hecho, salgo acá y voy a verlo. Almorzó el último viernes conmigo en el club. Digo, cualquiera que quisiera desconocer o desatender a su padre no haría eso, ¿no? Digamos, primer punto, no es el caso. Digamos, no tiene que ver con mi lógica ni con mi búsqueda. Primero, porque no hizo nada más que tener una enfermedad desgraciada, dramática, trágica. Dicho sea de paso, yo creo que lo que tiene que ver con adicciones, el tratamiento que el sistema de medios da muchas veces a las cuestiones vinculadas a las adicciones es muy malo. Hay una lógica como muy graciosa, hasta friendly, te diría, con el consumo, con las drogas. Y bueno, yo creo que también hay una relación, también en la política pasa, los dirigentes que promueven ciertas cosas y se hacen los cancheros. Yo creo que ahí en ese sentido, y perdón que me vaya, pero creo que es un tema que vale la pena. Creo que siempre hay un patrón que uno puede encontrar, que es que todo aquel que trata la droga como algo, una joda, o no se pone serio cuando habla, es porque no tuvo un problema grave en su familia. O sea, todos aquellos que tienen una postura amigable liviana, o flexible o liviana con la droga no tuvieron ningún problema. Cuando vos tenés un problema en tu familia, hay muchos que escuchan o ven esta entrevista, desgraciadamente lo pueden tener, saben la profundidad, el dolor, lo que genera dentro de una familia. Bueno, eso es dramático, ese es un punto. Ahora, eso es una enfermedad, punto. Se trata, no por eso uno es mejor o peor persona. Creo que a esta altura esas cosas ya no se aclara más, no se vincula al adicto, no se lo asocia
a ninguna figura delictual. Ese es un punto. El otro punto es la cuestión de que yo simplifico mi nombre en Stefano Di Carlo. Sí. Yo tengo, conforme a mi DNI, que puedo mostrar oportunamente, los 2 apellidos, paterno y materno. ¿Qué pasa? Un día un amigo me dice, che, tu nombre es imposible. Stefano Cozza Di Carlo. Stefano es un nombre atípico. Cozza es sobrepronunciado. Di Carlo es compuesto. La gente, si vos querés hacer un recorrido y que la gente te conozca, apenas puedes registrar un nombre. Imagínate los 3 que tenés vos, maestro, me dijo. Entonces, o sea, tenía un punto. Un día lo hablo con alguien que también se dedica a la publicidad, entiende, y me dice, mirá, aparte a vos te conocen acá, todos en el club, por el nieto de Titi Di Carlo. Y sos el nieto de Titi Di Carlo y te dicen Di Carlo porque te vieron toda la vida de la mano de tu abuelo. Entonces me dice, vos simplificás, usás Stefano y Di Carlo. Punto. Ahora, la verdad, también a mí me sorprende y hasta, te soy honesto, me molesta tener que aclarar esto. Porque vos decís, ¿cómo puede llevar alguien danino la simplificación por un tema práctico de Stefano Di Carlo, cuando es Stefano Cozza Di Carlo, al terreno de desconoce a su papá? O sea, esto obviamente, el de afuera no sabe la relación que tengo, no sabe que los viernes almuerza conmigo en el club. No, entonces, claro, se come el cuento de desconocimiento. Ahora, vos decís, ¿esto crees que es algo extendido conocido? No, vuelvo a lo anterior. Son temas de redes, de gente que busca hacer daño. Digamos, yo la verdad me tiene sin cuidado, me resulta irrelevante y te agrego un capítulo más, ya desde el punto de vista práctico. Lo que cuesta que la gente te conozca y aumentar tu nivel de conocimiento es muchos recursos en inversión publicitaria, en salir, en darte a conocer, mucho esfuerzo y muchos recursos económicos. Yo cuando empecé este camino no tenía nada. Digo, también esto desde el punto de vista práctico, yo que voy a poner un nombre que es difícil de recordar, que es difícil de retener, porque alguno va a pensar lo que nunca para mí estuvo en duda, que es mi vínculo con mi padre. No, es un tema menor, que me tiene sin cuidado, mi vínculo con mi padre es mi vínculo con mi padre, y el apellido de mi abuelo, que es el que es más conocido a estos efectos de mi relación con River, es el que se ha impuesto y es algo que también estoy feliz con ello. Déjame preguntarte algo, porque uno imagina que una crianza con un padre que tenía esa adicción puede tener que ver, corregime y parame si estoy avanzando mucho sobre un tema personal, pero lo linkeo con lo primero, o prácticamente con lo primero que hablamos, con tu relación con tu abuelo, con esto que vos decías, mi abuelo me crió. ¿Tiene algo que ver en esto que decías, River no fue mi segunda casa, sino que fue mi primera casa? Ese vínculo con tu abuelo, esa crianza desde muy, muy, muy chiquito en River, con esta dificultad de atención o este problema que acabas de contar de tu viejo, ¿o no están relacionados? No, sí, está relacionado. Bueno, la gente no tiene por qué saber, pero cuando tenés estos temas familiares y está atravesada una familia por la droga, con el daño, con todo lo que eso genera, bueno, esto es un lío desde el punto de vista de todo. Y ahí, bueno, mi abuelo fue con quien más tiempo compartí en mi crianza, mi abuela, y en ese sentido, mi madre también, más atrás, pero también, y en ese sentido es que yo terminé absolutamente no solo enlazado, sino también vuelvo a lo del apellido, como el nieto de Di Carlo, como me asociaban a mi abuelo directamente. Y la verdad que sí, mi abuelo es quien me crió, quien me llevaba a las canchas de chiquito, quien me llevaba al colegio, me firmaba la libreta del colegio, en River. Nada, es el tipo con el que yo me enojaba porque jugábamos en Córdoba con Talleres y por ahí era un partido al año que no me llevaba, y como yo rompía, que quería llegar al 100% de los partidos, en mi delirio mental de 13, 12 años, me ofendía y no le hablaba 2 días. O sea, tenía una relación tensa, pero obviamente de mucho reconocimiento y de mucha función de espejo de parte de él. Yo estoy para ir terminando, si a vos no te preocupa. Perfecto, para mí es mucho mejor. ¿Lo padeciste mucho? No, porque no te das cuenta que después lo van a ver. Pero tengo 2 preguntas sobre el futuro, que tiene que ver con River y con el fútbol argentino en general. Principalmente por River, una cuestión obvia, ¿no? Que es año electoral y fuiste una persona clave en la presidencia de Rodolfo, esto déjame decirlo a mí, tenés un rol clave desde el punto de vista institucional y por lo que entiendo también por el vínculo con el presidente Brito hoy en River, y surgen las especulaciones en torno a este año sobre si vas a competir, si no vas a competir, quién será el candidato del oficialismo, cómo se va a dar esa ingeniería.
¿Hay algo para decir sobre eso? ¿Hay alguna definición tomada? O nada, como las elecciones entiendo que son en diciembre, todavía falta un proceso muy largo como para empezar a abordarlo en este momento. No, mira, en primer orden yo me animo a decirte que el oficialismo va a tener un único candidato, porque eso creo que es más o menos un consenso general, la cuestión esta de cuidar nuestro espacio como un todo y expresarnos como un conjunto y proponerle al socio de River la continuidad de este recorrido que venimos haciendo. Después está en el socio de River decir, che, profundicemos, vamos por acá o vamos para atrás o vamos para el lado que sea, o no sé, o dar un salto al vacío. Digamos, nosotros tenemos un camino claro, estamos anclados en lo que hicimos, tenemos mucho para plantear respecto de lo que viene, como conjunto, como espacio, y ahí el socio de River es quien tendrá que dirimir esto. Como espacio, somos una unidad. Ahora, dicho eso, vos decís, yo puedo responderte a título personal respecto de quién es el candidato. No, porque justamente respeto estricta y rigurosamente esta cuestión, que somos un espacio y que cuando creamos que es el momento oportuno, vamos a dar a conocer quién encabeza y quiénes conforman esa propuesta para la continuidad de este recorrido que venimos haciendo. Porque también vuelvo a esto del equipo y la frase vieja que siempre usamos, un equipo, un proyecto, un presidente. Y ahí, si vos no tenés el equipo, el proyecto, el presidente es una anécdota. Es quizás lo que pasa en muchos lugares que conocemos en Argentina, donde primero se arma de arriba para abajo el presidente y de arriba para abajo, que yo sepa, son los esposos, ¿viste? Las cosas es de abajo para arriba, es el equipo, es el norte, es compartir una mirada, es tener un proyecto. Y ahí están las mismas personas que venimos en esto hace muchos años, los que ya nombré, desde ya los dos presidentes, presidente y expresidente, pero también los Taratuti, los Balota, todos los tipos que he nombrado y que sabemos que están y van a seguir siendo parte de esto. Y después lo que digo es, para mí la cuestión hoy no es prioritaria, obviamente. River tiene el Mundial de Clubes, tiene la Copa Libertadores, River tiene prioridades mucho más centrales o relevantes que la cuestión electoral. Ahora, después, cuando llegue el momento, lo relevante, independientemente de las candidaturas, es qué vamos a hacer. O sea, yo creo que es sano que la gente, el sistema de medios y sobre todo el socio de River te interpele respecto de qué vas a hacer y hacia dónde vas. A mí me llama mucho la atención en muchas campañas cómo pueden transitar campañas sin que nadie les pregunte por cosas como que son tan determinantes para la vida en tu calidad de ciudadano, en tu calidad de socio. Bueno, ahí yo lo que creo es que hay que llevar al extremo ese proceso, hay que precisar el camino, el norte, la mirada, la visión común de qué River tenemos, qué River queremos ser, hacia dónde estamos yendo, hacia dónde podemos ir. Y ahí, para adelante, yo siento que hay una oportunidad infinita, una oportunidad enorme. Yo creo que hay que tener una continuidad de este plan de obras ambicioso que River tiene, que hay que buscar la manera todo el tiempo de poder abrirnos, democratizarnos, tener un ticket más barato, tener más tribunas para los socios disponibles con solo pagar la cuota social. O sea, yo creo que hay que emprender un camino que River se abra y sea no solo todo lo popular que es, sino que se consolide para siempre. Porque yo creo que el camino de esto, todavía faltan los hijos del proceso Gallardo anterior, que son chicos, que están creciendo. Digo, yo creo que el norte y el rumbo que tiene River es indetenible y creo que requiere de acompañarlo. Y acompañarlo, ¿qué es? Su infraestructura, su proyecto de infraestructura es para robustecer su proyecto de fútbol. Su proyecto de fútbol es para ganar más campeonatos. Y después, lo que tenés que hacer, ya la dimensión de la marca global. Yo creo que ese es el gran pendiente hasta acá de nuestras 3 administraciones. ¿Por qué? Porque obviamente, primero, la choza estaba destruida, ¿viste? Había que rearmar. Bueno, ahora para adelante, digo, yo estuve, lo decía hace poco en un evento en el club, estuve hace pocos meses en el Real Madrid con sus directores y demás, y digo, River hoy ya es parte del lote de los equipos grandes del mundo, y se tiene que consolidar ahí. Y cuando uno ve la dimensión de River, y ve la dimensión, el Real Madrid vende, no sé, 3 millones de prendas de Adidas por año, River vende 1. El Real Madrid tiene todo un segmento premium para empresas de 10.000 personas, el de River es de 8.000. El Real Madrid tiene 320.000 socios, River tiene 350.000. El Real Madrid monetiza su estadio para los grandes shows globales que le dan posicionamiento de marca a Taylor Swift, como lo hace River, y River lo hace a un precio más competitivo. Entonces digo, cuando uno ve las similitudes, olvidándonos de los ingresos de derecho de televisión, que ahí es donde el fútbol del primer mundo te saca mucha ventaja, River por ticketing y cuotas sociales factura $100 millones por año y el Manchester City factura 90. Entonces digo, nosotros
no tomamos conciencia todavía los argentinos, sí creo que los que estamos más involucrados, que River ya se metió en un lote de equipos top y que ahora lo que le queda es la consolidación. River tiene que salir al mundo de modo definitivo porque eso es lo que le queda para crecer. Y eso va a generar más posicionamiento de marca, más recursos y más campeonatos. ¿Es bueno, es malo o es indiferente que digamos, no al revés, pero sí, a diferencia de lo que pasa con el grueso de la dirigencia del club, vos seas un nacido y criado en River? ¿Dice algo eso? Te repito, ¿es bueno, es malo o es indiferente? No, yo creo que, en mi opinión, ¿no? Por ahí, el otro lado se lo ve diferente, pero desde mi lugar, para mí es bueno, porque vos cuando decidís, vos entendés la cultura, la historia, y cuando se habla de la cultura, otro tema frecuente en redes, ¿no? Que la cultura, la identidad, bueno, hay mucha gente que tiene 2 años de socio y te habla de la cultura y la identidad, yo lo entiendo y todos tienen derecho a ver River de la manera que quieren. Yo lo que digo es, creo en ese sentido poder aportar, porque lo mamé en mi casa, entender, bueno, cómo se gestó este monstruo que es River, con la generación de los dirigentes del 40, del 50, que iban a buscar los jugadores, cómo con la que hicieron la infraestructura que hicieron, cómo con la de los 90 y principios de los 2000, con una mirada diferente, cómo cada una de las categorías de cosas, la identidad futbolística de River es una cuestión, la identidad de la gente de River, la identidad del estadio de River, la identidad de lo que River expresa o refleja para afuera. Y creo que la verdad, cuanto más involucrado estás, más conoces la historia. ¿Viste la famosa frase, saber de dónde venís para saber hacia dónde vas? Bueno, yo en eso creo, yo creo que eso es cierto. Y cuanto más personas involucradas o identificadas con la historia, seamos parte de procesos que tienen que ver con poner nuestro granito de arena para que el club siga creciendo, es mejor que no tener todos esos activos o ese acervo en términos de la cultura River. Gracias por la visita. Muchas gracias por la invitación. Lilu Leti, el toro hoy, corporizado en su regreso triunfal a CEMAS ATA, agradecido nuevamente por el té que voluntariamente obtuvo su refil, y muchas gracias a todo el equipo que ha estado detrás de escena hoy. Denle like al vivo, me acordé tardísimo de decir esto, Lilu, me acordé tardísimo, te pido disculpas. Suscríbanse al canal de YouTube de Cenital y nos reencontramos el martes en 540, el jueves en El Fin de la Metáfora y el domingo que viene nuevamente aquí en On The Record. Que tengan linda semana y gracias por habernos acompañado. Chau.